Hola, ¿qué tal? Para esta ocasión vamos a estudiar algo relacionado con la estática y dinámica de fluidos. Para ello tenemos fluidos newtonianos y no newtonianos. Y en este caso pues tenemos la reología que estudia pues, la deformación y características de los flujos de sustancias. Y se basan en la ecuación del esfuerzo cortante en un fluido, donde tenemos a esta especie de N he denominado viscosidad dinámica o viscosidad absoluta y el gradiente de velocidad con respecto al cambio de posición. Para ello vamos a analizar pues una superficie estática y sobre ella pues, se va a hacer fluir un líquido. ¿Sí? Este líquido se va a mover con cierta velocidad y va a depender de ciertas velocidades del fluido con respecto a la posición a que nos referimos, que en la parte de abajo, debido a la fricción, pues el fluido va a tender a desplazarse a menor velocidad y conforme se vaya desplazando en la parte superior pues se va a mover a mayor velocidad. Todo esto ¿por qué? Pues porque va a depender pues, de las propiedades como la viscosidad dinámica o viscosidad absoluta. Esa viscosidad, ¿sí? Pues básicamente es una propiedad del fluido. Esa propiedad del fluido pues depende del esfuerzo cortante. Primero vamos a hablar de viscosidad dinámica y del gradiente de velocidad con respecto a la posición. ¿Sí? Sus unidades son pascales por segundo o kilogramo entre metro por segundo. Vamos a hacer una comparación, por ejemplo, entre miel y agua. Sabemos que el agua se desplaza muy fácil si nosotros lo tiramos en una superficie, pero ¿qué pasa con la miel? Pues la miel pues tiende a desplazarse con mayor dificultad. Ahora, ¿cómo entendemos un poco mejor la viscosidad dinámica? Pues básicamente nos mide la tenacidad o resistencia a la fluencia de un fluido. ¿Cómo podemos entender esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos una plastilina y queremos desplazar o mover, deformar cierta cantidad de esa sustancia o ese material, nosotros necesitamos aplicarle forzosamente pues, una fuerza. Si no, no podemos deformar, o en este caso, pues como ejemplo, la plastilina. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con los fluidos. Hay fluidos que son más fáciles de desplazar, ¿sí? Esas sustancias sobre alguna superficie y hay otros que prácticamente se mueven solas, ¿sí? Como el agua. Entonces necesitan un esfuerzo menor, una fuerza menor que aplicarles para su movimiento. Tenemos la viscosidad cinemática. Nos mide la resistencia de un líquido al movimiento. Tiene que ver con cuánta velocidad, qué tan rápido se puede desplazar, ¿sí? A diferencia de la viscosidad absoluta o dinámica, aquí necesitamos aplicar un esfuerzo para poder deformar la sustancia, en este caso los líquidos. Y hablamos de viscosidad cinemática, ¿sí? Y vamos a ver aquí, por ejemplo, a qué velocidad se mueven. Sabemos que pues, la miel se mueve con menor velocidad que el agua, aplicándoles un esfuerzo eh, con un muy pequeño. ¿Sí? Entonces el agua se desplaza con un esfuerzo, una fuerza muy pequeña, pero la miel no se desplaza tan fácil. Necesitamos deformarlo, ¿sí? Para que alcance una mayor velocidad. Esa es la diferencia entre viscosidad dinámica y cinemática. Aquí necesitamos esfuerzo y aquí vamos a comparar pues, la velocidad. Aquí necesitamos aplicar fuerzas. De aquí vamos a partir, ¿sí? Para conocer pues que es un fluido newtoniano. Y básicamente, ¿qué es este tipo de fluido? Pues es un fluido que se comporta de acuerdo a la ecuación del esfuerzo cortante. ¿Sí? Todo fluido que se comporte de acuerdo a esta ecuación
pues vamos a denominarlo fluido newtonano, ¿sí? Como el agua, el aceite, la gasolina, el alcohol, entre otros. Y que deben de cumplir pues con esta ecuación. ¿Qué son los fluidos no newtonianos? Pues básicamente es un fluido que no se comporta de acuerdo a la ecuación del esfuerzo cortante en un fluido. Y por lo tanto, pues si no se comporta de esa manera, de acuerdo a esta ecuación, pues depende de sus características y propiedades del fluido. Y básicamente pues tenemos una clasificación de este tipo de fluidos. Tenemos los que son independientes del tiempo, es decir, su viscosidad dinámica no varía con el tiempo. Tenemos los pseudoplásticos, los fluidos dilatantes, los fluidos de Bigman o de inserción, dependientes del tiempo. Tenemos los fluidos electroreológicos y los magnetorreológicos. Ahora, ¿cómo medimos la viscosidad? Básicamente, el dispositivo que mide el comportamiento de los líquidos se llama viscosímetro o reómetro. Y tenemos algunos tipos como el viscosímetro de tubo capilar, viscosímetro de vidrio, también capilar, estándar calibrados, y tenemos el viscosímetro de bola de CAE. Entonces tenemos el viscosímetro de Seibol universal, y de esa manera pues nosotros podemos medir pues, la viscosidad. Y hasta aquí pues vamos a dejar esta parte relacionada con los fluidos newtonanos y no newtonanos.